Entonces, quería hablar del costo de capital con ustedes. Ya sé que, pues, es un tema un poquito, ¿cómo podríamos decir? Difícil, porque no están acostumbradas a algunas cosas. Hablan, tiene mucha matemática, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a calcular el costo de capital, pues obviamente en una empresa, ¿no? Pero ¿qué es el costo de capital? Bueno, el costo representa el costo de cuánto nos cuesta a nosotros financiarnos. ¿Se acuerdan? En la clase les decía, pues hay dos maneras, una empresa se puede financiar de dos maneras, a través de deuda y a través de capital. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el de cada uno de ellos? Si nosotros nos financiamos a través de capital un 60% y el resto nos financiamos a través de deuda, pues en conjunto cuánto nos cuesta, ¿no? Entonces nos dice que el costo de capital representa el costo de financiarnos, ¿vale? Y es la tasa mínima que debe de ganar el proyecto por el cual estamos. O sea, si nosotros andamos buscando financiamiento, se supone que es para un proyecto, ¿no? Para, eh, para realizar investigación y desarrollo de nuevos productos, para crear una nueva planta donde fabricar nuestros artículos, para iniciar una nueva línea de productos o fabricar muchísimo más, aumentar nuestra capacidad productiva. Entonces, ese proyecto que nosotros necesitamos financiar, ya sea a través de deuda o a través de capital, pues debe de darnos un rendimiento. Y por eso necesitamos nosotros calcular el costo de capital, ya que esa va a ser la tasa mínima que nosotros deberíamos de ganar de ese proyecto, ¿vale? Entonces, hay varios tipos de costo de capital, como ya de seguro ustedes saben. El costo de capital accionario, que es la tasa de rendimiento requerida por accionistas, ¿vale? El costo de la deuda, que es la tasa de rendimiento requerida sobre las inversiones de los acreedores, o sea, de aquellos que nos prestan dinero o aquellos que nos dan crédito, pues obviamente, ¿cuál es el costo de la deuda? En este caso, pues, ¿qué nos cuesta una deuda? Pues nos cuesta interés, ¿verdad? Y el costo de las acciones preferenciales, que recuerden que son diferentes de las acciones comunes. Las acciones preferenciales, pues obviamente un voto dentro de las decisiones de una empresa, pero pues obviamente son preferenciales. ¿Por qué? Porque siempre se les va a pagar, pues obviamente, rendimientos. En este caso siempre se les va a pagar dividendos, ¿vale? Muy bien. Entonces aquí nos mostraba los tipos de costo de capital. Ya sabemos, costo accionario, costo de la deuda y costo de acciones. Obtenemos los fondos, pueden ser de recursos ajenos y propios. Y pues obviamente el costo de capital es cuánto nosotros vamos a retribuirle a esas fuentes de financiamiento, ¿vale? Entonces, ustedes como gerentes financieros deben de tener una alternativa de fuente de fondos y debe de mantener una aceptable liquidez. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros calculamos el costo de capital, pues obviamente nos va a dar la tasa. Entonces, ¿qué va a pasar cuando empecemos a jugar? Porque podemos, por ejemplo, puede ser un 60 de deuda y un 40 de capital, ¿no? Pero, ¿qué pasa si cambio ese monto, si lo pongo 50 y 50? ¿Qué pasa con la tasa? ¿Aumenta, disminuye? Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque a veces endeudarnos no es malo, a veces endeudarnos nos ayuda a reducir costos. Yo sé que suena extraño
nos han dicho, es que endeudarnos está mal, endeudarnos pues obviamente hace que crezcan los costos, pero no, realmente cuando lo vemos a través de las finanzas, pues a veces el endeudarnos es una herramienta muy esencial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos abaratar, pues obviamente, el costo de capital. ¿Vale? Cuando veamos estructura de capital, ustedes van a ver a qué me refiero también. Entonces, de capital, o para qué lo calculamos, para decidir entre las fuentes alternativas de financiamiento y para escoger una estructura financiera apropiada, ¿vale? Y obviamente para calcular la tasa interna de rendimiento mínima para aceptar o rechazar una propuesta de inversión. Y aquí nos trae a una pequeña fórmula en donde dice que debemos de calcular el costo promedio ponderado de capital. ¿Por qué? Porque siempre tenemos, porque es ponderado porque se pondera entre las diversas opciones. Ahorita lo van a ver cuando hagamos el ejemplo. Entonces, como la empresa no utiliza los distintos componentes en forma igualmente proporcional, por ejemplo, no hacemos 50 y 50, sino a veces tenemos 40 de deuda, 60 de capital, o a veces al contrario, utilizamos 60 de deuda, 40 de capital, dependiendo, por eso se le llama costo promedio ponderado de todas las fuentes de capital, o Weighted Average Cost of Capital, WACC. Entonces, cuando vean WACC, eso quiere decir costo promedio ponderado de capital, ¿vale? Y luego tenemos que calcular el costo de la deuda y de las acciones preferentes, en este caso, después de impuestos. Y aquí nos trae, esto se los voy a compartir, tranquilas, pero realmente esto nosotros no lo vamos a calcular. Es algo sencillo, pero no lo vamos a calcular. Yo les voy a dar todos los datos. A mí lo que me interesa es el costo promedio ponderado, y yo les voy a dar todos los datos ya desmenuzados. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es el costo de capital? Pues es el costo promedio que los fondos de la empresa, que es el rendimiento promedio requerido por los inversionistas, el cual debe de pagarse para atraer dichos fondos, ¿ok? En este caso, pues puede llamarse interés, los dividendos y demás. Es lo que nosotros vamos a ese capital. ¿Por qué es importante calcularlo? Pues obviamente para evaluar el desempeño, las decisiones de inversión, y pues obviamente esto es una herramienta para evaluar las empresas. ¿Cuáles son sus componentes? El capital contable externo, el interno, las acciones preferentes y el costo de la deuda. Y en este caso, ¿quiénes son los proveedores de capital? Como estuvimos viendo, es que dejó de escuchar, a ver, permítanme un segundo que... no sé por qué Diana... Sí está en la llamada, ¿verdad? Sí, sí me sigue apareciendo. Igual a mí. No sé por qué no escucha nada, dice. Quizás silenció la llamada. Puede ser que silenció la llamada. Le estoy hablando como que me escuchara. Ok, muy bien. Vamos a continuarle de todas maneras. Este video lo estoy grabando para subirlo a la plataforma de Edmodo para que lo puedan consultar después, ¿vale? Muy bien, entonces les decía, ¿cuáles son los tipos de proveedores de capital? Pues en este caso tenemos tres: los accionistas, ya sean preferentes o comunes, los proveedores y los bancos, que son los que nos dan un financiamiento, ¿verdad? Vamos a realizar un ejemplo. En este caso, nos dice, una empresa cuenta con la siguiente información, y aquí tenemos
sus proveedores de capital. No sé si logran observarlo, chicas. Ah, No, sigue la diapositiva del WAC. ¿sí? Uy. ¿No se ha movido? Permítanme un segundito. Debería de... ¿Lo ven? Sí. ¿Ya ven? Ok. Muy bien, entonces, no sé si... Está. Ok, nos dice, una empresa cuenta con la siguiente información, y aquí pues vemos quiénes son nuestros proveedores de capital. Los accionistas, pues obviamente tienen 50,000 pesos invertidos. Los proveedores nos han dado crédito hasta por 15,000, y el banco nos dio un préstamo 30,000 en total. Pues obviamente yo tengo 95,000 pesos a mi disposición. Y aquí está la tasa de rentabilidad que requiere cada uno de los proveedores de capital. Los accionistas requieren que pues, su capital invertido rinda o tenga un rendimiento mínimo del 20%. Los proveedores, pues obviamente esperan que su rendimiento sea del 14%, y el banco, pues su rendimiento quiere que sea del 13%, ¿vale? Ahora, ¿cómo sé cuánto representa cada uno de los proveedores dentro del total del capital? Bueno, con una sencilla regla de tres. Si 95,000 es mi 100%, entonces 50,000, ¿cuánto representa de los 95,000? Lo único que tengo que... 53. 53%, claro, lo único que tengo que hacer, ahí les pongo, no sé si ven la calculadora. Sí. Okay. Ahí que tendría que hacer, dividir 95,000, y pues obviamente multiplicarlo por 100, porque obviamente es en porcentaje, y aquí obviamente está Redondeado. redondeado, gracias, está redondeado. Entonces, por eso, pues obviamente no aparecen los decimales. Lo mismo pasa con el capital invertido del proveedor, 15,000 entre 95,000, pues obviamente nos da 0.1578, multiplicamos 78, que lo redondean al 16. Y lo mismo pasa con lo del banco. Ahora, ¿qué pasa con el costo ponderado? Bueno, en este caso, nosotros vamos a multiplicar, o cómo se obtiene el costo ponderado. En este caso, el costo ponderado se obtiene multiplicando la tasa de rentabilidad requerida por la participación en el financiamiento de cada proveedor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que voy a por 53. Y en este caso nos da 10.6%. Nos da 10.6%. Lo mismo pasa con el proveedor. 14 por 16. 14 y 15 por 31%, pues nos da 4.03. Y obviamente ese es el costo ponderado de cada una de las opciones. Y sumado nos da el 17%. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicas? Ya estamos descubriendo de dónde viene cada una de las columnas. ¿Dudas hasta acá? No. ¿Segura? Okay. Ahora, la inversión, ¿de dónde viene el rendimiento de la inversión?
El rendimiento de la inversión es solamente la multiplicación del capital invertido por la tasa de rentabilidad requerida. En este caso, 50,000 por el 20%. Pues obviamente, voy a pasar ahí. 50,000 por el 20%, pues ahí están 10,000. 15,000 por el 14%, 2,100. Por el 13%, pues 3,900. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. ¿Seguros? No. Ok. Ya se va a empezar a complicar. Ok. Aquí yo lo único que quería que vieran cómo se calcula cada una de las columnas. En este caso, el capital invertido, pues obviamente yo se los voy a dar. Y yo les voy a dar. Ustedes van a calcular todo lo demás. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular el costo promedio ponderado de capital. Y este es el costo de la empresa en el cual incluye el costo del capital propio y el costo de la deuda, incluyendo una prima de riesgo. Ahora, vamos a hacer cifras del cuadrante, pero lo primero que tenemos que hacer es hallar el costo de la deuda, ¿vale? Y quiero que se fijen aquí. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí está pasando. Sí. En el siguiente cuadro, nosotros ya nada más vamos a tomar en cuenta la deuda, que en este caso las deudas son las del proveedor y las del banco. ¿Ven acá? Solo o calculando el costo de la deuda. En este caso, pues obviamente del proveedor y del banco. ¿Correcto hasta acá? ¿Correcto hasta acá? Sí. Muy bien, entonces aquí, pues obviamente la deuda ya la conocemos, la tasa de interés también ya la conocemos, es la que decía tasa de rentabilidad requerida, pues obviamente recuerden que para la deuda, pues es la tasa de interés. Y participación en el... Lo mismo, si 45,000 es el 100%, en este caso, pues obviamente cuánto representa 15,000 y cuánto representa 30,000, todo lo hacemos a través de una pequeña división. 15,000 entre 45,000, pues obviamente es el 33.33333333 y 30,000 entre 45,000 es punto 66666666, ¿vale? Y lo mismo y lo mismo pasa con el costo explícito de la deuda. En este caso, el costo explícito de la deuda, pues obviamente es 13.34. Permítanme un segundito porque voy a poner Excel. En este caso. En este caso, yo se los voy a dar, que es 13.34. Y también yo les voy a dar la tasa impositiva. ¿Qué quiere decir con tasa impositiva? Pues obviamente es la tasa de impuestos que nosotros tenemos que pues, tomar en cuenta. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el promedio ponderado? Lo que vamos a hacer es dividir la tasa o el costo explícito de la deuda los 45,000 y luego multiplicarlo por los 15,000. Y eso me va a dar 4.67. ¿Vale? Lo voy a poner en Excel. Nada más denme un segundito para que lo vean. Ustedes lo van a calcular igual en Excel, así que no se me acongojen, no se me asusten. Aquí lo voy a poner. ¿Ven Excel?
mil, 14%, 33, y banco 30.000%, ahora sí, les decía aquí hacer el costo explícito de la deuda es 13.34%. ¿Vale? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tomar esto, los 13.34. ¿Sí ven Excel, chicas? Sí. Sí. Okay. Van a tomar los 13.34, lo vamos a dividir entre los 45.000 y los 15.000, ¿vale? Y en este 4, y aquí lo convertimos en porcentaje. Vamos a sacar un poquito, ahí está. Obviamente no les va a dar exacto, porque yo estoy utilizando, pues obviamente, en este caso, todos los decimales. En el caso del PDF de la presentación no utiliza todos los decimales. Y lo mismo pasa con la parte del banco. Nada más que en este caso, hay que 8.9. ¿Dónde está pasando el gas? Ok. Muy bien, y ahí está, nos da 13.34, ¿vale? Aquí está, esta es la misma tabla. Voy a poner deuda, tasa de interés, participación y ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular el costo promedio ponderado de capital? Pues con esta pequeña formulita que está acá, no sé si la alcanzan a ver, ahí se las voy a agrandar. Nos dice CAO es igual a XI por KI por 1 menos J más la multiplicación de XI. ¿Okay? ¿Dudas al respecto, chicas? Yo sé que ya les está espantando esta fórmula. Tranquilas, ahorita la vamos a ir descargando una por una, ¿vale? Ahora, y aquí viene, pues obviamente, ¿qué significa cada una de esas? Ese que KO nos dice costo promedio ponderado de capital, lo que nosotros queremos, pues, obviamente, saber, ¿verdad? Y nos dice X por KI. Y KI dice costo explícito. Costo explícito de la deuda, ¿verdad? Es 13.34. Un momento. Luego nos dice CAE, que está acá, nos dice es el costo de oportunidad del accionista. Ahorita vamos a explicar qué es el costo de oportunidad. Aquí ya la tenemos, 27%. Y XI, XE, de la deuda, la relación del capital. Y aquí nos muestra la pequeña fórmula que tenemos que hacer. No le hagan caso a esto porque está incorrecto, ¿vale? Aquí no debería de decir esto. Y aquí nos dice deuda. La deuda sabemos que es de 45.000 entre la deuda más el capital. ¿Y dónde está eso? Se acordarán de acá. La deuda y el capital 90. En este caso, pues obviamente la deuda, que en este caso es 45.000,
entre los 95,000. Y el capital, pues es lo mismo. ¿El capital cuánto es? Pues es 50,000 entre 95,000. Ya vamos a saber, ¿vale? Ahora, se los voy a ir desquebrajando poco a poco, ¿vale? Ahora, falta, nos dice costo de oportunidad del accionista. Y ese costo de oportunidad del accionista lo tenemos que calcular. Nos dice aquí la fórmula. ¿Qué es lo que tienes que hacer para calcular el costo de oportunidad del accionista? Pues vas a utilizar esta fórmula. 1 más KI por 1 más R menos 1. ¿Qué es KI? Recordemos, costo explícito de la deuda. Y R es la prima por riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Pues es una prima que los accionistas, pues obviamente se ponen de acuerdo cuánto es lo que van a aceptar ellos de riesgo, pues obviamente si llega a salir todo mal, y pues obviamente no se da lo esperado, ¿vale? Entonces, es por ejemplo lo que ellos descontarían de un préstamo. No sé si bueno, si lo trasladamos un poquito a los, al campo, pues obviamente es lo que pagamos por tener asegurado nuestro patrimonio, por ejemplo, en este caso, nuestra casa, nuestro auto, pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que pagar al contratar un seguro? Pues obviamente una prima. Pues más o menos es lo que sucede aquí, ¿vale? Los accionistas de la empresa exigen una prima por riesgo de un 10% adicional a la deuda que se paga a los acreedores. O sea, a ellos se les debe de pagar un poquito más, pues obviamente, que los... ¿Por qué? Una de las razones podría ser porque en el lejano caso de que una empresa llega a entrar a bancarrota, ¿a quién creen que ustedes que les pagan primero? A los accionistas. No, ¿No? los primeros que cobran siempre van a ser los trabajadores. Esos son los primeritos que van a cobrar. De ahí, ¿quién sigue? Todos aquellos a los que la empresa le debía. Y si queda algo, ya sería a los accionistas. Pero solo en el caso de que quede algo, ¿no? Que repartir. Que por lo regular se reparte la deuda. Pero bueno, en este caso, pues obviamente, por tomar ese riesgo, pues los accionistas exigen un 10% adicional a lo que se le paga a acreedor. ¿Vale? ¿Entendido esa parte, chicas? Sí. Chicas. Permítanme un segundito. Muy bien. Ahora sí. Vamos a aplicar la fórmula. Y voy a quitar un poquito aquí. Voy a quitar un poquito aquí el PDF. Y entonces, nada más. Permítanme un momentito. ZGAS se va. ¿Sí? Ok, nada más para que nos acordemos aquí. Entonces, nos dice, necesitamos varios datos. Necesitamos KI, que recordemos que KI es el costo Explícito de la deuda. de la deuda, que en este caso ya la conocemos. Es, pues obviamente, 13.34%. Acá está. Necesitamos KE, el costo de oportunidad del accionista,
que ahorita lo vamos a descubrir. Necesitamos J, que es la tasa impositiva. Conocemos, ya la conocemos. Aquí está, aquí se las dejo. De hecho, yo se los voy a dar. La tasa impositiva es del, en este caso, 27%. Y nos dice XY, relación de la deuda, y XE, relación del capital. Y recuerden cómo lo vamos a calcular. Vamos a tomar la deuda, que es 45,000. La vamos a dividir entre el total de todo el capital. Voy a regresarme al PDF. Nada más para que se acuerden. El total es, pues obviamente en este caso, 95,000. La relación de capital pasa lo mismo. En este caso, el capital es 50,000 y lo vamos a dividir entre los 95,000. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta solo una cosa. El costo de oportunidad del accionista. Que aquí está la fórmula. ¿Ok? Recuerden que R es... Entonces, hacemos la fórmula. Nos dice aquí igual. Nos dice 1 más KI. ¿Y KI cuál es? Es el costo explícito de la deuda. ¿Vale? Por, aquí hay que poner el por. 1 más, pues obviamente, J, la tasa en prima positivo. de riesgo, que en este caso es 10. La prima de riesgo, acuérdense. Asimismo, los accionistas de la empresa exigen una prima por riesgo de un 10% adicional. ¿Vale? Y pues obviamente, todo esto menos 1. Y pues ahí nos dio .2467. Esa es, pues obviamente, el costo de oportunidad del accionista. ¿Vale? Tantito aquí nada más para que se vea la fórmula. Podemos realizar la fórmula ya que la tenemos. ¿Vale? Vamos, aquí se las voy a ir haciendo para que ustedes pongan atención. Estoy haciendo esta fórmula de acá. Y nos dice que es igual a XY. ¿Y qué es XY? La relación de la deuda. O sea, esta de acá. .47. La multiplicamos por KI, que es el costo explícito de la deuda. KI es costo explícito de la deuda. Acá está. Por 1 menos J. Y J, recordemos que es la tasa impositiva. Aquí está. ¿Vale? Y luego vamos a sumar XE, que X es la relación del capital, multiplicado por KE, que es el costo de oportunidad del accionista. ¿Vale? Ahí está la fórmula armada dentro de Excel. ¿Y cuánto nos da? Pues obviamente 17. Lo vamos a convertir en porcentaje. Saquémosle un poquito las decimales y ahí está. Ese es el 17.60%. Vamos a verificar si estamos. Ahí está. El PDF nos dice que es 17.60%. Y ese es el costo del capital. Ese es el costo de capital
para esta empresa. ¿Vale? Entonces, permítame un momento. Entonces, esa es la tasa mínima. Esa es la tasa mínima que nosotros vamos a exigir. Esto es lo mínimo que nos debe de dar de rentabilidad el proyecto que vamos a implantar, ya sea, por ejemplo, vamos a crear una nueva línea de productos o vamos a aumentar nuestra capacidad de producción. Pues obviamente el rendimiento de realizar ese proyecto debe de ser mínimo 17.60. ¿Vale? O sea, si vamos a invertir 1,000 pesos, si vamos a invertir, esos pesos tienen que generar 176 pesos. ¿Vale? No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, si nosotros vamos a invertir 1,000 pesos, tiene que generar 17.66. ¿Correcto, chicas? Sí. ¿Dudas hasta acá? Sí. Danay, ¿todo bien? Sí. Diana, ¿nos estás escuchando? Sí, ya, maestro. Diana, creo que Sí. no nos sigue escuchando. No, sí, aquí estoy. Ah, ya. Qué bueno. Ok, muy bien. Entonces, así es la manera en que se va a calcular el costo de capital, el costo promedio ponderado de capital, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? No. Ninguna. Está bien explicado, ¿verdad? Yo sé que ustedes no. Sí, Bueno, ustedes lo van a supongo hacer, que ya pero así. tendremos dudas cuando lo estemos realizando y se nos olvida algún procedimiento. Pero pues, Ya me imagino. Ya me imagino. Entonces, aquí hablo un poquito acerca del costo de oportunidad, que pues obviamente es lo que especifica el accionista que está dispuesto a arriesgarse, pero no me voy a detener ahí porque tenemos que pasar al siguiente tema. Ya vamos a hablar acerca de la estructura del capital y qué es. Bueno, se denomina así a la forma en que se encuentra financiada la empresa. Es decir, en qué porcentaje participan los accionistas con capital propio y cuál es el porcentaje de la deuda. El objetivo del gerente financiero, pues ya lo sabemos, es maximizar siempre el valor de la empresa. Al conseguir ese objetivo, habrá maximizado el valor del capital aportado por los accionistas y justamente para conseguir dicho objetivo, tiene que ver con cuál es la estructura de su capital. Entonces, pues aquí hay un teorema ahí, una teoría acerca de Modigliani y Miller, que son los autores de esta teoría, y nos dice que para calcular para ver la estructura de capital de una empresa, es irrelevante la forma como se decida establecer su financiamiento, es decir, va por el lado de los... En esta primera proposición se ve el rendimiento de la estructura de capital a través de los activos, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta primera proposición no fue muy aceptada, entonces hicieron una segunda proposición. Y en el costo de capital en acciones comunes de una empresa es una función lineal positiva de su estructura de capital. ¿Qué es lo que les quiero decir? Déjenme, voy a conectar una cosa aquí para que explicarles esta parte.
Ok. ¿Ven ahí un pizarrón, chicas? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué es o cómo es que se establece, en este caso, la estructura de capital? Digamos, recordemos que nuestros activos, si ya vieron contabilidad financiera, el activo es igual al pasivo más el, Capital. en este caso, activo es igual a pasivo más capital. O sea que si yo tengo 100 pesos de activo, pues obviamente el pasivo de seguro es, podríamos decir, 40 más 60, y pues obviamente sumado da 100. Pues más o menos así pasa en la estructura de capital. Ok. Me salió horrible eso. Vamos a ver si lo puedo mejorar. Ahí está. No, todavía horrible. Disculpen, estoy aprendiendo a utilizar esta cosa, así que ténganme paciencia. Creo que en la parte de abajo tiene para hacer formas, figuras. Debería de, pero a ver, déjame ver. No, no, pizarra. Aquí creo que están. Formas. Ahí está. Ahí. Ok, hagan de cuenta que esto yo lo acabo de dibujar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto pues obviamente es todo mi, todo mi capital, y pues obviamente está dividido. Pues puede ser, puede ser que, okay. Y pues obviamente está formado por el 50% de deuda y el 50% de capital. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que esta parte pues obviamente la aportaron los accionistas, y esta parte pues obviamente ya sean proveedores, pues los acreedores, el banco, en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que aportaron. Y así está formada nuestro capital. Pero, y eso es lo que vamos a estudiar en la estructura de capital. ¿Qué pasa cuando esto no es así? ¿O qué pasa si nosotros queremos cambiar nuestra estructura de capital? ¿Qué pasa con el valor de mi acción? Recuerden, ¿por qué les hablo del valor de la acción? Porque recuerden que el objetivo es maximizar el valor de la empresa. ¿Y cómo medimos el valor de la empresa? Pues con el valor de mi acción, o en este caso la utilidad por acción. ¿Vale? El valor de la utilidad por acción. Déjenme borrar. Bueno, déjenme agarrar otra vez el... ¿Qué es lo que pasa? Si esto está 50 y 50, pues quizá mi utilidad por acción, o mi UPA, que es utilidad por acción, cuando está el 50-50, pues obviamente vale mi utilidad por acción, digamos, $3 por acción. O sea, $3 por acción. Pero ¿qué pasa cuando me cambio esto? Cuando cambio la estructura de mi capital y ahora mi deuda 70% y mi capital solamente es un 30%. Pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que me estoy financiando más por deuda. ¿Y esto qué creen que va a hacer? Bueno, igual puede ser que haga que mi UPA pase de los 3 a los $5.
¿vale? Pase de los 3 a los 5 dólares. ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a descubrir. Eso es lo que nosotros vamos a descubrir y lo que vamos a calcular. ¿Qué es lo que pasa cuando alteramos nuestra estructura de capital? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando alteramos nuestra estructura de capital? Entonces, pues obviamente nosotros vamos a ver si realmente nuestra UPA o nuestra utilidad por acción va a subir del 3 a 5 dólares si nosotros cambiamos nuestra estructura de capital, ¿vale? Si nosotros cambiamos nuestra estructura de capital, ¿qué es lo que va a pasar con mi utilidad por acción? Lo vamos a hacer a través de Excel, chicas. Lo vamos a hacer a través de Excel. Pero, pues esto va a quedar para la siguiente semana. Tranquilas. Les voy a ir subiendo videos acerca de la estructura de capital. Les voy a publicar un Excel, pues obviamente detallándoles algunas cosas. Y nos vamos a ver la siguiente semana para que podamos calcular, pues obviamente, las estructuras de capital. Necesitan pendientes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, pues obviamente, calcularlo. Nada más les voy a enseñar cómo es que se calcula en este caso. Déjame, por ejemplo. De hecho, este es un ejercicio de estructura de capital. En este caso, ¿qué es lo que pasa? No sé, ¿ven el Excel? Sí. ¿Ven el Excel? Sí. En este caso, tenemos 3 escenarios. Tenemos 60%, 25% y 15%. O sea, 50% de probabilidad que suceda. Este escenario hay un 25% de probabilidad que suceda. Y este escenario tiene un 15% de probabilidad. Esto obviamente yo se los doy. Tranquila. Y pues obviamente aquí están las ventas. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede pasar en cada uno de los escenarios? Tenemos un costo variable, tenemos un costo fijo. Recuerden que el costo variable pues varía dependiendo de la producción y de las ventas, ¿verdad? Y pues obviamente e impuestos de tanto. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Esta compañía pues no tiene deudas, por lo cual no paga intereses. Si ven aquí, pues obviamente no hay nada aquí en interés. ¿Por qué? Porque esta compañía no tiene deudas. O sea, que el 100% de su capital es capital. En este caso, ha sido aportado solamente por los accionistas. O sea, en el círculo todo es capital. A ver, esta empresa quiere saber qué es lo que pasa o qué va a pasar con su UPA o su utilidad por acción. Lo voy a poner acá para que utilidad por acción. Quiere saber qué es lo que va a pasar con su utilidad por acción si se endeuda. ¿Vale? En este caso, la utilidad por acción, dependiendo del escenario en el que esté, pues cambia, ¿no? En el escenario con probabilidad de 60%, 4.64, en el de 25, 4.60 y en el de 15.20. Ahora, su capital está formado por 700,000 pesos. ¿Vale? Entonces, su capital, el total de su capital quiere que sea el mismo, quiere que sea 700,000. Pero, pues obviamente, quiere endeudarse un poquito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer al endeudarse? Pues disminuir el capital propio, ¿vale? En este estamos viendo las razones de deuda. Si obviamente se endeuda un 10%, ¿qué va a pasar? Pues el 10% de 700,000 es 70,000. Y el resto, de 630,000, pues obviamente serían su capital. En este caso, pues obviamente al sumar estos dos da 700,000. Y así vamos con cada una de las razones de deuda. En todas suma 700,000.
Solo que pues obviamente la razón de deuda es mayor. Por ejemplo, en este último está endeudado un 60% porque es 420,000 de deuda y solo 280,000 de capital, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la UPA? Bueno, tenemos que calcular el interés. Y vean, por ejemplo, aquí en esta estructura de capital, cuando la deuda es del 10%, ¿qué pasa con la utilidad? En este caso, disminuye el escenario del 60% de probabilidad. Pero vean qué pasa en este escenario, también disminuye. Pero ¿qué pasa cuando vamos aumentando la cantidad de deuda? Pues vean qué pasa con la UPA. Aquí en el de la deuda al 10% es 2.19. En la deuda al 20% 2.33. 2.75 cuando la deuda es 40%. 2.89 cuando la deuda es del 50%. 3 cuando la deuda es del 60%. ¿Vale? Y vean qué pasaba cuando yo no tenía deuda, valía 2.64. Pero cuando estoy con el 60% de deuda, ahora vale 3.16. Entonces, aumenta mi utilidad por acción. Pero bueno, esto les voy a dejar dos ejercicios de costo de capital, costo promedio de capital, para que tengan ahí en esta semana. Y pues obviamente esta clase la vamos a repetir el próximo jueves, ¿vale? Sí, profe. Muy bien, chicas, les agradezco. Déjenme, espérenme tantito. Dejar de grabar en